responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM desde Caracas, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá dándoles la bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, Wilix Arcaya en la gerencia de producción. En la producción del programa está Kenger Jaramillo. En los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo saludamos a todos esos amigos que nos ven a través de www.rcr.tv, www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También saludamos a quienes nos ven a través de Periscope en nuestra cuenta @rcr750 y a quienes nos escuchan en diferido en lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Daniel Lara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar Hernández, ¿cómo estás? Aquí estamos y aquí seguimos. Bueno, eso es importantísimo. Lo importante es seguir siempre, Neomar. Bueno. Porque el que se queda, no avanza, ¿verdad? El que se cansa pierde, decía alguno por allá. Ay, Dios mío, y como que se cansó, porque yo más nunca lo he visto. Bueno, no sé qué ha sido del autor de la frase. Hay que cantarle la canción de Roberto Carlos, ¿qué será de ti? ¿Cómo están las cosas? Antes de entrar en profundidades, Neomar, tengo un servicio público. Sí. Para la madre de un buen amigo se están requiriendo los medicamentos piperacilina o tazobactam, que viene siendo el componente taxopril, en ampollas de 4.5 miligramos. Quien puede ayudar con el medicamento piperacilina o taxobactam, es decir, taxopril en ampollas, puede comunicarse directamente al teléfono 0414-162-0665. Neomar Hernández. Así es, Daniel. Bueno, la novedad en Venezuela es que, que no es ninguna novedad en realidad, es que el agua sigue escaseando y la luz eléctrica sigue escaseando a tal punto que se han desatado protestas en todas partes. Seguramente tú habrás leído que en el estado Zulia, por ejemplo, un muchacho lo mataron el día de ayer en una protesta porque, la luz eléctrica se ausentó y más nunca volvió. Se fue de pachanga la luz eléctrica en el estado Zulia. Entonces, mientras eso ocurre, el signo de normalidad que se pretende dar a la opinión pública nacional e internacional es que aquí corre una campaña presidencial, que aquí las cosas están normales. De hecho, yo veía hace un ratico a Winston Vallenilla, que cada día se deshonra más a sí mismo, ¿no? A él no lo deshonran, sino que se autodeshonra. Hablando de los artistas que apoyan a Maduro y los que no lo apoyan, ¿no? Y él se refería, más allá de los artistas y del fenómeno de los artistas, él se refería a Henry Falcón como Henry Faltrump, o sea, por un juego de palabras, porque Henry Falcón sería el candidato de Donald Trump, por todo este cuento de que Henry Falcón propone la dolarización y todo el cuento de la moneda, la sustitución de la moneda nacional, ¿no? Pero yo digo, qué cosa tan absurda, ¿no? Porque si algo tiene Henry Falcón, es que Henry Falcón es ñángara, pues. O sea, Henry Falcón es lo más lejos que usted puede ver de un procapitalista norteamericano. O
O sea, Henry Falcón no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Henry Falcón es un tipo que antes de la campaña presidencial, esa que está haciendo ahora, en las cuñas institucionales, el gobierno de Lara que hacía, que yo la recuerdo cuando era gobernador, no le faltaba Sualí Rodríguez, iba a decir yo, Sualí Primera y su Silvio Rodríguez. Entonces, Henry Falcón es un tipo que cuando aquí ha tocado, y esto es muy importante, cuando ha tocado en el Parlamento venezolano, votar cosas atinentes a las sanciones que la comunidad internacional, léase los Estados Unidos y la Unión Europea, han señalado sobre determinados funcionarios venezolanos, bueno, el partido de Henry Falcón se ha hecho el loco. Henry Falcón se ha cansado de decir que aquí en Venezuela él no quiere injerencismo yanqui, que él no cree en intervenciones extranjeras, que él no cree en que la comunidad internacional tenga que solucionar el problema venezolano, que bueno, que aquí nada, pues que él no quiere nada con los gringos, pues. Sino que, bueno, que lo de siempre, el catecismo que dice la gente para no quedar mal. No, queremos relaciones cordiales y todo lo demás. O sea, pero que Winston Vallenilla tome a Henry Falcón como para revivir, Daniel, la vieja polémica que se ha hecho aquí en todas las campañas, desde que estaba Chávez vivo, que la vieja polémica del chavismo es, cuando hay una campaña, es estigmatizar al candidato de la oposición, que en este caso lo de oposición le viene grande a Falcón también, como si fuese el candidato representante, como si fuese la sucursal, el capítulo de los intereses norteamericanos en Venezuela, y así lo hicieron con Rosales, después con Capriles, hasta con Arias Cárdenas, creo yo, que mira cómo salió después, salió gallina piroca, ¿no? Todo este tema de personalizar en el candidato contrario a la temida derecha republicana internacional, a la temida derecha ultramontana, a los intereses más conservadores que puede haber. Eso no aplica para Henry Falcón. Entonces, la payasada venezolana ha caído a tal nivel que Henry Falcón ni aplica para tú hacer una campaña típica del populismo de izquierda, ¿no? Que es ese que te encasilla las cosas entre el candidato de la patria, el candidato nacionalista y el candidato de los agentes económicos extranjeros, del imperialismo yanqui, de todas estas tonterías, ¿no? Qué risible, ¿no? ¿Qué le puedes pedir tú a un portento de la ciencia política como Winston Vallenilla? Bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Vamos a empezar por allí, ¿no? O sea, ya ahí vemos al nivel al que ha caído la revolución bolivariana. Que ya ni candidato tiene. Ha convertido a fantoches en dirigentes y ha creado además una dirigencia... una dirigencia artística prepago. Bueno, él le dijo prepago a los artistas que estaban apoyándolo, que eran de oposición. No, esos son unos artistas prepago de Trump, dijo él, unos artistas prepago. Bueno, claro, es que él sabe de prepago porque es su especialidad. Porque esa rocola no habla si no le meten una moneda. Y no es la rocola de los viernes, eso es una rocola de mala muerte ya arrumada en una esquina. Porque a todas estas, si de cosas vamos a hablar, Winston Vallenilla, en cuanto a capacidades artísticas, mire, cómo no, tuvo una importante, que por cierto le debe todo lo que fue su carrera y su presencia en los medios a RCTV. Y ya todos saben lo que hizo él con el legado de RCTV cuando lo sacan del aire. Bueno, salta la taranquera y se convierte en presidente del canal que ilegalmente sustituye a RCTV. Entonces, si vamos a hablar de cosas, ¿verdad? Hay que decir que en RCTV se le daba espacio a gente que podía, de alguna manera, tener cierta presencia en algunas cosas. Pero si vamos a utilizar el término artista, caramba, qué difícil sería con el señor Winston Vallenilla, ¿no? Sí, sí. Es como complicado. Ahora, es una cosa súper complicada. Igual que con el resto de los artistas del chavismo, ¿sabes? Porque yo tengo muchos afectos declarados como melómano, como persona a la cual le gusta la música y como persona a la cual le gusta el cine y la televisión y la radio también. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me puede preocupar o me puede causar impacto y desazón en mi vida que una de las voces que yo más respeto y admiro y que forma parte, sin duda alguna, de la historia de la radiodifusión de este país, como lo es Porfirio Torres, la voz de Nuestro Insólito Universo, uno de los mejores programas de la historia de la radio, bueno, que el señor sea chavista, pero bueno, allá él. A mí me causa bueno, tú no te imaginas el dolor que a mí me causa escuchar Serenata Guayanesa, o a Jesús Sevillano, o a Lilia Vera.
sabiendo que tienen una posición política distinta a la que puede tener, que no solamente es que tienen una posición política distinta, es que son activistas al servicio. Eso, por supuesto, a uno le duele mucho. Pero ¿a alguien le duele Winston Vallenilla, por Dios? Bueno, a su familia seguro que sí le duele. No, ¿cómo le duele a la familia si el papá es la voz del canal Venevisión? Aquel canal que tenía aquel estribillo para meterse con RCTV, como el 4 no hay 2. Bueno, ahí lo tienen, vengan para que lo vean, como decía el Museo de la Caballería. Ahora, tú ves, Daniel, qué importante es todo el mundo artístico en revolución, ¿no? Porque las revoluciones, y yo pienso en Cuba, porque uno tiene los referentes siempre allí, y pienso en, por ejemplo, por supuesto, en los chinos, en las cosas que uno ve de los comunismos ya avanzados, comunismos serios, pues, no intentos de comunismo. Uno ve siempre que hay como star systems, ¿no? De artistas que se crean. Y tú ves que yo me voy a ceñir a un caso específico. El caso de Winston Vallenilla es el caso de TVS. Winston Vallenilla le dieron el canal que sustituyó a Radio Caracas Televisión. Se lo dieron no sé, el premio, él lo tomó, después lo gerenció. Y si bien ese canal empezó siendo muy malo y sigue siendo muy deficiente en términos de los contenidos que produce, terminó teniendo alguna mejoría. Pero, ¿qué pasa? Que tú ves en este canal, que yo me he puesto a verlo, porque a mí me gusta ver las cosas para comentarlas, que, bueno, hacen, por ejemplo, magazines. Entonces te hacen un magazine y sale una señora hablando en las mañanas, que son los magazines típicos de la televisión venezolana, llevan para que las amas de casa vean un curso de pinturas de uñas, o no sé, de estilismo. Y entonces a mí me da risa porque la gente que llevan allí invitada o lo que fuere, te dice, bueno, pero si no consigue esto, lo complementa con lo otro. Si no consigue esto, entonces termina convirtiéndose en una espada de Damocles lo que está ocurriendo allí, porque para que tú hagas un magazine, tú tienes que estar inserto, digamos, en un país normal, donde hay una economía capitalista que de alguna manera tiene mecanismos de intercambio, donde la gente consigue los productos, donde la gente puede comprar sin andar en una permanente incertidumbre. Y esto permea hasta en este canal, hasta en TV, que tú no tienes cómo justificar las cosas. Entonces bueno, es difícil. Es difícil. Tienes una... Porque además, sí. Además de eso tienes otro problema, Neomar, que es que en realidad la masa no está para bollo. O sea, ¿qué interés en ver televisión puede tener una persona que no come? O sea, vamos a empezar por allí. ¿Qué interés puede tener una persona en ir al cine cuando una entrada al cine o una simple ida al cine está por encima del $1.000.000? Así es. O sea, cosas como esa, es que inclusive el esparcimiento se ha convertido en una cosa terrible. Mira, cuando se habla, cuando ya tenemos pocos minutos antes de ir al corte, sí, cuando se habla de estos artistas vendidos al comunismo y a la propaganda del régimen totalitario, hay una amenaza, un amenaza que ha lanzado Norberto Fuentes, nuestro amigo Norberto Fuentes, el escritor cubano. ¿Cuál es esa amenaza? En su blog Libreta de Norberto, ha lanzado un adelanto de un libro que hace un amigo de él sobre los inicios de la carrera de Silvio Rodríguez. A ver. Y resulta ser que entre las cosas que adelantan es que a Silvio Rodríguez no lo quería nadie en el estamento de la Revolución Cubana a la cual él tanto venera. ¿Y tú sabes por qué no lo querían? Es una cosa insólita. Porque él tenía el cabello largo, porque las canciones que cantaban ponían a la gente a pensar, porque el tipo decía que le gustaban los Beatles. Imagínate tú. Esa es una genialidad, ¿no? Sí. Y además de eso, porque el señor era pobre y siempre cargaba la misma ropa, y la gente de la televisión estatal cubana decía que eso daba mal aspecto a los trabajadores, porque hacían ver como que el tipo, como que en Cuba había pobreza. ¿Qué te parece? Bueno, esas son las cosas. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con nuestro invitado del día de hoy, Andrés Caldera Pietri, el menor de los hijos del doctor Rafael Caldera. Vamos a hablar de muchas cosas con él a la vuelta de esta pausa. Daniel ya llegó y está acá en el estudio. Ya venimos después de este rápido corte. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM.
La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Tenemos con nosotros el día de hoy acá a Andrés Caldera. Andrés Caldera es... ¿Qué pasó? Tenemos allí... ¿Aló? ¿Qué pasó? Aquí estoy. No, sí, te escucho. ¿Qué problema tenemos? Lo primero que te voy a decir, no tengo retorno. ¿Daniel nos escucha? Yo te escucho. ¿Me estás escuchando tú a mí? Perdí el audio. No sé si estamos al aire. No sé. Al aire estamos. Bueno, estamos al aire, Daniel. No, que se me fue el audio de repente, el retorno. Pero ¿me escuchas tú a mí ahora? Sí, te escucho perfectamente. Daniel, tenemos con nosotros aquí ya a Andrés Caldera. Te estás haciendo el loco, Neomar Hernández, porque el doctor Andrés Caldera, que está en el estudio y nos honra su presencia, ha traído unos libros y ya te veo que te lo estás encaletando, Neomar Hernández. Me lo estoy choripaneando completo. Aquí sí te fuñiste, Daniel, porque cada vez que venían, Andrés, cada vez que traen libros al programa, Daniel siempre me dejaba mal en la repartición. Entonces, ahora que Daniel no está en Caracas, yo digo, bueno, aquí puedo aprovechar yo. Bienvenido, Andrés. Échate colita, no importa. Bienvenido, gracias. Doctor Andrés Caldera. Gracias, Neomar y Daniel. Yo les agradezco muchísimo la invitación al programa y la oportunidad de hablar con su audiencia. Y quisiera, en primer lugar, antes de entrar a hablar de los libros, porque creo que tenemos que hablar de esto también, sí. Explicar la razón fundamental por lo que fue la invitación. Sí. Y es que yo pienso que una de las cosas fundamentales que necesitamos en el país hacia el futuro es la moral administrativa. Y creo que cualquier persona que ha sido funcionario, y más quien ha sido alto funcionario del Estado, tiene siempre que dar explicaciones cuando se le señalan sobre hechos de corrupción o hechos en los cuales puede supuestamente estar involucrado. Sobre mí siempre se tejieron una cantidad de comentarios y de rumores que ninguno tuvo ninguna base, que como nosotros lo entendimos fue una campaña malévola para tratar de desprestigiar a los Caldera y especialmente una figura como Rafael Caldera con la que no se podían meter porque tenía toda una vida limpia de servicio al país. Y si hay algo que nosotros heredamos de nuestra familia, de lo que nos sentimos orgullosos, es de esa honestidad, tanto de él como de mi madre, que fue una niña que nació en muy buena familia de Caracas y sin embargo toda su vida la entregó gratuitamente a trabajar por la infancia venezolana. Yo cada vez que ha habido un señalamiento público en algún medio de comunicación, yo he salido y lo he contestado. Siempre he dado la cara. Y incluso una vez la carta que te mandé, Daniel, que fue una carta que le hice públicamente a Hugo Chávez el año 2006, hubo amigos míos que me dijeron, pero ¿por qué vas a responder eso? Si no te están mencionando, simplemente está hablando de un ministro Pimentón. Yo le dije, mira, pero todo el mundo sabe que se está refiriendo a mí. Y yo le dije al presidente Chávez en esa oportunidad, cosa que nunca me contestó, le dije, mira, si hubiera interés realmente en acabar con la corrupción en el país, con que se nombrara un tribunal de gente honesta, correcta, que en forma independiente y pública llevara a todas las personas señaladas por la corrupción en los últimos 30 años, incluyendo los de su gobierno naturalmente,
que presentaran la declaración jurada de bienes cuando llegaron al gobierno y cuando salieron del cargo, y después que demuestren su nivel de vida, cómo ha sido después de que salieron del gobierno. El que no está en capacidad de demostrarlo, va preso. Y Andrés, dije, yo soy el primero en dispuesto a pasar la prueba. O sea, yo tengo muchos años que salí de ese cargo en la administración pública, y toda la gente que me conoce y que sabe que vivo en la misma casa que tenía antes de ser ministro, que mi nivel de vida siempre ha sido el mismo, y por eso siempre enfrento eso, porque creo que es un problema de educación, de elección cívica. O sea, es importante que los que hemos tenido responsabilidades en el gobierno demos la cara, pues, ¿no? Y digamos las cosas. Porque una de las cosas que se ha perdido en el país es la rendición de cuentas. O sea, aquí ya no hay rendición de cuentas de la gente que está en el gobierno. Y te voy a decir una cosa, Daniel, ya que estás allá lejos, sí. No solamente fui honesto en el ejercicio del cargo, sino fui austero. Nosotros tuvimos un gobierno de una austeridad total. Yo tenía como ministro un Festiva y no tenía guardia. Iba manejando muchas veces el Festiva Miraflores. Mi hermano Juan José, que era el jefe del partido de gobierno, que era senador, iba a Yaracuy solo manejando. O sea, el presidente de la República muchas veces viajó en vuelos comerciales para evitar movilizar el avión presidencial para no ocasionarle gastos al país. Incluso yo te oí a ti decir el otro día en un programa aquí, no hubo invitados extranjeros a la toma de posesión, siempre fue en la manera más austera posible, en el sentido de hacer entender que teníamos que volver a los tiempos de la austeridad en Venezuela, en la que fuimos criados nosotros, porque esa Venezuela loca de esas desproporciones de gasto, etcétera, que ocurrieron después, esa no fue la Venezuela en la que nosotros nos formamos, en la que nosotros nos criamos, en la que Caldera se crió. Pero además de eso, el año 97, cuando le mejora un poco la situación, porque tuvo un segundo gobierno absolutamente deficitario por los precios del petróleo, cuando le mejora un poco los precios del petróleo y tiene además el ingreso de la apertura petrolera, crea una cuenta especial y le presenta al Congreso el Fondo de Estabilización Macroeconómica, justamente para que a los siguientes gobiernos no le ocurriera lo que a él le ocurrió y que se recogiera dinero en tiempos de vacas gordas y no pasara penurias el país en tiempos de vacas flacas. Ahora, ese era el criterio. Entre todas las cosas, por supuesto, que entre todos los señalamientos que se hacen, nosotros cuando recibimos su comunicación, que a mí en lo personal nos honra que usted se cuente entre los oyentes de este programa, nos llamó mucho la atención la cantidad de mitos que hay con respecto al doctor Caldera, a su familia y a su gobierno. Pero también valoramos que en Venezuela nadie da explicaciones, sobre todo los políticos. Y además de eso, hubo hasta un momento en el que cuando algún político lo acusaban de corrupto, se atrevía inclusive a decir, bueno, pero los del otro partido son más corruptos que nosotros. Eso, por eso le agradezco que se encuentre hoy acá. Pero, ¿quién le puso a usted ese remoquete de Pimentón? ¿Usted ha logrado determinar quién fue el creador de ese remoquete? Fue gente que estaba resentida, que tenía, y fue, como decía antes, un intento de dañar de alguna manera la imagen de los Caldera. Ahora, ¿qué importancia? Yo nunca le di importancia porque no era verdad. Yo sabía que eso no era verdad y la verdad siempre sale, pues, ¿no? Nosotros somos quienes somos. Fíjate, yo quiero leerles aquí un parrafito nada más. Yo hice una aclaratoria al diario El Mundo una vez por un artículo que sacó Juan Carlos Zapata. Esto fue en el año 2005. Igual que hice una aclaratoria en La Razón, hice una aclaratoria. Cada vez que ha habido alguna mención pública, yo he salido a contestarla. Y en esta aclaratoria, yo cito una carta que le dirige mi papá, mi padre, el presidente Caldera, pues, al diario El Universal en el año 2000. No voy a leer todo lo que dice, porque dice, mi hijo desempeñó con eficiencia y probidad al Ministerio de la Secretaría, etcétera. Pero dice al final una cosa que es interesante, dice, pienso que si esta actitud de Andrés la adoptaran otros funcionarios o relacionados de cualquier administración, sería diferente la opinión que se tiene sobre los políticos en general. Y usted, Andrés, usted viene aquí... Me pueden aquí, tutear. Bueno, le voy a tutear entonces, Andrés. Usted viene acá y dice, yo que contesto... Lo tutee, Omar, por favor. Bueno, Andrés, tú vienes acá y dices, yo vengo porque quiero contestar y vamos a contextualizar un poco la situación. Esa llamada que hubo de un oyente el otro día que dijo, bueno, la corrupción en Venezuela, en la historia contemporánea, entonces decía, bueno, la corrupción que vivimos no tiene nada que ver con aquella, por ejemplo, de la llamada así, que está mal llamada Cuarta República. Entonces, la República Civil. De la República Civil, y sacaron el tema del pimentón. Y usted viene por eso, o tú vienes por eso. Pero ¿qué lejos está eso, Andrés,
de la actitud que asume un gobernante el día de hoy. No, aquí nadie rinde cuentas, como tú dices. Maduro, nadie en el gobierno rinde cuentas. Tienes a Cilia Flores, por ejemplo, con el caso de los sobrinos, nunca rindió cuenta. Tienes a Maduro con el caso de Odebrecht, nunca rindió cuenta. Aquí los ministros parece que hacen un baile, entran y salen de Miraflores y nadie sabe por qué salen o entran de Miraflores. Yo quiero especificar el caso tuyo. Tú fuiste ministro de la Secretaría de la Presidencia cuando tu papá fue presidente y fuiste y luego creo que saliste, estuviste en el Banco Interamericano de Desarrollo. Allí empezaron las acusaciones o saliste del cargo. Eso fue en su momento muy nebuloso. Yo estaba muy pequeño cuando aquello, Andrés. Pero siento que desde aquel momento en el país se perdió eso, se perdió la convicción de que la función pública es no más que una función de representación de los intereses de la sociedad y que usted está allí no porque, como en las monarquías, Dios le designa y le pone en el cargo y entonces si Dios le puso en el cargo usted no tiene que rendirle cuenta sino a Dios. Pero cuando estamos hablando de democracias, son los pueblos los que le designan a usted temporalmente siempre en un cargo y tiene que rendir cuenta. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué pasó con tu caso inicialmente? Que además tomaste fama en aquel momento, entiendo de que como tu padre además estaba muy avanzado en años, manejabas de alguna manera los entresijos del poder, eso también se dijo mucho. ¿Y qué pasó luego para que de esa que era una crítica a cómo se ejercía un determinado cargo, bueno, se haya pasado a que se resquebrajara la república en tanto y cuanto ya aquí nadie rinde cuentas? Bueno, fíjate que tan no rinden cuenta que yo en 2 años, que fueron los 2 primeros años que estuve en el segundo gobierno de Caldera, tuve 18 interpelaciones en el Congreso. Imagínese usted. Ahora, ¿quién atiende en las interpelaciones de la Asamblea Nacional ahorita del gobierno? Ninguno. Nadie. Se burlan de las interpelaciones de la Asamblea, que es su función, una de las principales, además de legislar, es controlar. Ahora, te voy a decir, yo era la mano derecha de Caldera en la campaña, yo fui el coordinador del Chiripero. Y claro, él decía, yo lo nombré ministro de la Secretaría, no lo nombré ministro de Hacienda ni presidente del Banco Central. O sea, yo seguía haciendo lo que yo estaba haciendo, que era apoyarlo a él, ayudarlo a él, coordinarlo a él. Es lo que en Estados Unidos llaman el Chief of Staff, el jefe de gabinete, pues más o menos. Ahora, es verdad que se creó un rumor en el país de que yo era el que mandaba, que no era yo el que mandaba. Y él siempre fue un tipo tan responsable y tan serio y tan de sus cosas, que consideró que eso no era conveniente, que eso no, ni para la administración pública ni para el gobierno, la imagen de que no era él, pues el responsable, que era el presidente, y entonces me sustituyó por Asdrúbal Aguiar, que lo hizo muy bien también. Sí. Ahora, el problema es que el concepto al que hemos llegado ahorita es de que la hacienda pública es propiedad de la gente que está en el gobierno. Más o menos como el que tenía Gómez, ¿no? En su momento. O sea, la hacienda pública es mía. Claro. Pero además con el mayor desparpajo, Omar. O sea, uno fue educado con el criterio, y te advierto que lo digo por muchas familias de los presidentes de la República Civil, porque yo conozco a los León y que soy muy amigo de ellos, y conozco a los Herrera, soy muy amigo de ellos también. O sea, fuimos criados con el concepto de que nuestro padre era el que estaba cumpliendo una responsabilidad frente al país, pero que nosotros lo que estábamos era allí para apoyarlo, para ayudarlo, pero que nosotros no éramos dueños de los bienes nacionales ni de los patrimonios nacionales, ni podíamos abusar de ellos. Al contrario, teníamos que ser lo más prudentes y lo más discretos posible. Cuando uno ve lo que ha ocurrido en todos estos años, las camionetas blindadas, los motorizados, los excesos, pero es que es una cosa con el abuso más grande. Claro, eso se parece a todo lo que son los regímenes dictatoriales, los regímenes que el pueblo es un subalterno. Pues el pueblo no somos ciudadanos, no importa cuál es nuestra opinión. Porque en definitiva ellos van a hacer lo que ellos quieren. Así es. Ahora, Andrés, tenemos que ir al corte comercial, pero al regreso me gustaría que hiciéramos un ejercicio de más o menos ir leyendo una pequeña lista que entre Neomar y yo hicimos para intentar desmitificar un poco todas las acusaciones que hay de ese periodo. Pero yo quiero irme al corte con la siguiente pregunta. Tú fuiste ministro de la Secretaría, tu hermano Juan José fue jefe de la fracción parlamentaria de Convergencia, y tu cuñado Rubén Rojas Pérez fue comandante general del Ejército. En pocas palabras, mi pregunta es, ¿el nepotismo no es también corrupción? Pero eso nos lo respondes al regreso de los comerciales. Vamos al corte y ya venimos con esta conversación interesantísima con el doctor Andrés Caldera. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore de la Nonna hizo con la Ran Ran Burger.
Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, il sapore della nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Merpoeste. Y en la planta baja, local 153, está Lenel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, @LenelShot. Lenel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Daniel hablaba de, cuando estamos de vuelta en Y Así Nos Va, y tenemos con nosotros al doctor Andrés Caldera acá, hablaba, Andrés, del tema del nepotismo, ¿no? Que se califica como podría ser, o se califica a veces como un tipo de corrupción. Y lo refería por el caso de que tu hermano Juan José fue jefe de la fracción de Convergencia y tu cuñado, el general o el almirante Rojas Pérez. General Rubén Rojas Pérez. Fue comandante general del ejército. Eso de alguna manera también fue muy criticado, ¿no, Andrés? Bueno, mira, él fue jefe de la Casa Militar la mayor parte del gobierno, que era un cargo de confianza del presidente, pues, y para su protección personal. Sino que lo digan lo que les pasó a algunos presidentes anteriores por no tener gente de confianza en la Casa Militar. Él llegó a ser comandante del ejército al final del gobierno, los últimos 6 meses del gobierno, porque le correspondía por antigüedad. O sea, llegó un momento en que la pirámide se cerró y a él le correspondía hacer la comandancia del ejército. Ahora, el caso de Juan José fue parlamentario por Yaracuy desde la elección de Lorenzo Fernández, del año 73, el primer periodo de Carlos Andrés Pérez. Hasta el 2010, fue diputado, creo. Fue gobernador 4 años, Sí. tuvo 30 años de parlamentario. Sí. O sea, él no era ningún advenedizo, él fue electo por su estado senador y era el que había dirigido Copellanos con Caldera, que fue un movimiento que se fundó cuando todavía no se sabía qué iba a pasar con Copey, o sea, si la candidatura iba a estar dentro de Copey o no, pero era, digamos, una disidencia dentro del Copey frente al Comité Nacional, que terminó siendo Convergencia después. Convergencia fue una tarjeta, digamos, para que los copellanos pudieran votar por Caldera sin tener que votar por otro partido. Entonces, claro, a él le correspondió manejar la fracción después, porque era lo que venía haciendo, igual que a mí, que venía durante años, que es una etapa que habría que entenderla históricamente en que Caldera está muy solo. O sea, Claro. recordemos que a Caldera el año 87 le sacan una maleta en el poliedro y le dicen, vete, no te queremos. Y después el año 93 lo excluyen de Copey. Bueno, sin embargo, vamos a meternos en ese relato. Han pasado 30 años, Daniel, han pasado 30 años y todavía dicen que Caldera acabó con Copey. Y tuvo 30 años, desde hace 30 años Caldera no está en Copey. Rafael Caldera acabó con Copey cuando mató el relevo. Eso de haber sido 8 veces candidatos presidenciales no fue lo que acabó con Copey. Bueno, primero no fueron 8, son 6. Son 6 porque fue la primera vez frente a Gallego. Me quedé por dos. Bueno, pero vamos a las primeras 4. Las primeras 4 fue una ruta, como dijo Manuel Caballero, larga y difícil para llegar al poder. Y una ruta además pacífica y electoral. Fue muy interesante porque Copey es el único partido que no conspira ni se mete ningún golpe, que llega al poder por la vía recta.
Y empieza la primera candidatura frente a Gallegos en el 47, tenía 31 años, era totalmente simbólica. Sí. La segunda candidatura en el 58, que acabo de transcribir ahorita, que quiero hablarles de eso, de lo que estamos haciendo en la Fundación Tomás Lizcano en las redes, etcétera, para que la gente se entere, salvando un poco la memoria de la República Civil, que es como a mí me gusta llamar esa etapa. En el discurso de proclamación en el Nuevo Círculo del año 58, él dice todavía, si se lograra al final una candidatura única, mi candidatura la ponemos de lado. O sea, se sabía que era una candidatura que no ganaba Rómulo Betancourt, obviamente. Y después se permanece los 5 años leal al pacto de Punto Fijo. Jovito, que saca sus cuentas, dice electoralmente no me va a ir bien, se va del gobierno. Caldera aguanta el chaparrón de mucha gente dentro de COPEI y mucha gente de sus partidarios que le decía que le hacía daño permanecer en el gobierno, pero era un compromiso leal con el país para sostener la democracia. Lo importante era la democracia y creo que es un ejemplo importante de lo que está pasando ahora. O sea, el de poner por encima los intereses del país a los intereses de partido o a los intereses inmediatos, pues, o personales. Después viene la candidatura frente al doctor Leoni, que es cuando realmente se califica, y viene el 68, que es cuando gana, que bueno, se produce la división de Acción Democrática, y logra ganar las elecciones. La siguiente candidatura es una candidatura frente a Lucinchi en el 83, que no tenía ninguna posibilidad. O sea, a Caldera le plantean prácticamente que si no se lanza el partido lo van a arrasar, pues lo van a hacer desaparecer porque era el Viernes Negro, era la situación aquella horrible que estábamos viviendo. Y después la otra es la del 93, donde ganamos las elecciones, la del Chiripero. Y la precandidatura del 88 no la vamos a contar. Bueno, yo creo la del 87. Bueno, yo creo que en el fondo esa fue una manera de deslindarse de ese proceso. O sea, ahora, entendiendo, leyendo de por fuera, uno se da cuenta que en el fondo lo que quiso fue deslindarse de lo que estaba ocurriendo. Ahora, Andrés, pero vamos con COPEI. COPEI está en una situación malísima el día de hoy. No está, Neomar. COPEI no está. COPEI desapareció. Bueno, algunos te dirían que no, porque hay como 3 COPEI, pero no vamos a hablar. Desapareció. No vamos a hablar de si COPEI está haciendo lo correcto o no está haciendo, porque además ahora COPEI es falconista. Pero escucha, el tema es el siguiente. COPEI es el segundo partido más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Y no es el primero porque AD fue un partido muy grande. Y esto no es una cosa de los argentinos, ¿no? De que, yo soy lo más grande. No, sino que, la importancia histórica de AD es muy grande. Pero COPEI tuvo un ciclo vital muy importante. En algún momento, yo le llegué a escuchar a Henry Ramos Alú, inclusive, cuando todavía era amigo mío, que COPEI tuvo en algún momento una estela de dirigentes más importantes y más calificados, más amueblados mentalmente de los que tenía Acción Democrática. Y estoy hablando quizá de los años 70, 80, donde había una gran cantidad de dirigentes copellanos muy importantes, de los que se derivan, por ejemplo, hombres como el propio Eduardo Fernández. Pero el tema de Eduardo Fernández en el 87 es importante, porque tú has dicho, y ese es el año cuando se impone Eduardo en las internas, en ese proceso además que tiene unos relatos escabrosos del proceso del poliedro, cuando Caldera comienza a divorciarse de COPEI, y cuando comienza Caldera a divorciarse de COPEI, Caldera, toma rumbo propio y COPEI se comienza a convertir en más o menos una especie de esperpento. COPEI en los 90 tiene en Osvaldo Álvarez Paz, un hombre devenido a la descentralización, una figura importante, pero luego ya no le queda más que buscarse, y esto sobre todo con el expresidente Herrera por delante, buscarse Irene Sáez de candidata. ¿Qué pasó en COPEI, Andrés? ¿Tú crees que de verdad es que COPEI era Caldera y que cuando Caldera se divorcia de COPEI, COPEI estaba condenado a la muerte? Además, es una contradicción, pareciera, porque tantos dirigentes buenos que había. ¿Qué pasó con Eduardo? ¿Qué pasó con Osvaldo? Que COPEI no cuajó más. Tú sabes que en estos días, en las cosas que estoy investigando, de las cosas históricas que estamos montando, pues, y aprovecho para hacer la cuña de la página web rafaelcaldera.com, donde estamos montando cantidad de documentos y de cosas de esa época. Encontré una caricatura de Zapata que decía, ¿a quién le irá mejor? ¿A COPEI sin Caldera o a Caldera sin COPEI? Decía Zapata que era genial, ¿no? Verdaderamente. Yo quiero aprovechar para decir una cosa. Mira, COPEI fue importantísimo en este país. O sea, el pacto de Punto Fijo fue fundamentalmente por el empeño de COPEI, por el consenso, y el consenso se logró en buena medida por esa actitud de COPEI leal con el presidente Betancourt durante el primer periodo de la democracia.
COPEI fue fundamental en todo lo que ha sido el proceso de las conquistas sociales, de la ley laboral, de la justicia social, de la libertad de educación. El mismo proceso de descentralización fue iniciativa de los socialcristianos en este país, la reforma agraria, la industrialización en la época de Betancourt con Lorenzo Fernández de candidato presidencial. Pero además, por ejemplo, lo que hablábamos de la ética en el servicio público, o sea, yo te puedo nombrar cantidad de figuras socialcristianas que estuvieron en cargos muy importantes de gobierno, que fueron hombres que volvieron todos a su casa, pues empezando por Caldera, que salió, y Luis Herrera, que salieron de su casa a Miraflores y volvieron a su casa, pues a la misma donde estaban. Pero dos que están cumpliendo el centenario este año, Lorenzo Fernández y Aristides Calvani. Pero te puedo nombrar Nectario Andrade de la Barca, Hugo Pérez La Salvia, Enrique Bustamante Luciani, Enrique Pérez Olivares, mujeres como Leonor Mirabal. O sea, hay cantidad, Gonzalo García Bustillo, Guillermo Álvarez Bajares. Te puedo hacer una lista enorme de gente que estuvo en el gobierno, copellanos, socialcristianos, que fueron gente honesta. O sea, su única satisfacción fue haber servido al país y llevarse esa recompensa para sí mismo, ¿no? Ahora Caldera tuvo, COPEI tenía una ideología. O sea, hay un trabajo, ustedes que son politólogos, el de Juan Carlos Rey, muy interesante sobre las crisis de los partidos políticos en la democracia en Venezuela. Y una de las cosas que señala es el problema de la pérdida de la orientación ideológica. COPEI tuvo siempre una base en la doctrina social de la Iglesia. O sea, yo le estaba contando a Neomar de un discurso que le traje aquí, que fue el cierre del centenario de Caldera, donde yo traté de hacer la relación de toda una vida de un hombre de casi 70 años de vida pública, donde fue fiel siempre a sus principios, que no es fácil en política, ¿no? Y buena parte de lo que lo fue separando fue el tema ideológico. Y eso vino con la reforma de la Ley del Trabajo en el año 84. Cuando él asume, presenta el proyecto de ley de reforma de la Ley del Trabajo y se embarca en una pelea. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero eso fue como 5 años que duró la discusión de la ley, recorrió el país entero. Fue una pelea tremenda con algunos bloques de prensa que lo insultaban y le decían, bueno, y su partido no lo ayudó. O sea, ahí comenzó el acercamiento con el MAS. A mí me daba risa un compañero mío de la universidad que era dirigente del MAS cuando yo estaba en la Democracia Cristiana y me decía, chico, tu papá está ahora a la izquierda mía, porque estaba defendiendo el tema de la reforma laboral, ¿no? Y Andrés, entonces, ahora que hablas de ese tema, pero, porque no quisiera que me escapara, la relación de Rafael Caldera con Teodoro Pekov cuando nace, porque siempre se manejaba Caldera insulta a Teodoro y luego lo lleva al gobierno, en el siguiente gobierno. Nace por Pompeyo, fundamentalmente, porque Pompeyo se va acercando con el tema de fronteras primero, que Pompeyo era un tipo muy interesado en el tema de fronteras, y después con el tema de la reforma de la ley laboral, invitan a Caldera al MAS a hablar, y ahí se va acercando con Teodoro Pekov también. Y fíjate que terminan siendo muy buenos amigos. Hay una cosa, por ejemplo, que cada vez que la gente sale con el tema de Chávez, ¿no? Que Caldera libertó a Chávez, entonces Caldera es el culpable de todos los males de este país porque soltó a Chávez. Yo tuve que hacer un artículo que está en la página web y se lo recomiendo a quienes no lo hayan leído, que se llama El Chivo Expiatorio, que es una cosa muy tradicional en los venezolanos, buscarnos un chivo expiatorio para que pague las culpas de todos nosotros, ¿no? Ese chivo expiatorio, por supuesto, es Rafael Caldera. Y resulta que cuando él libera y perdona a estos líderes guerrilleros armados de esa época, que es la pacificación de su primer gobierno, y le dan todo lo que le dieron al país, como el caso de Pompeyo, como el caso de Teodoro, como Américo Martín, a la gente sí le parece bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el caso de Hugo Chávez? Bueno, si la gente se dejó engañar por Hugo Chávez, un tipo que está en el 4% de las encuestas hasta diciembre del 97, dicho por Luis Vicente León. O sea, no es que sale de la cárcel a encabezar las encuestas y nadie lo pudo parar y ganó las elecciones del 98, sino que está en el 4% de las encuestas. Y quienes están detrás de la candidatura de Irene, que la acabas de mencionar, se dan cuenta de que Irene no va a aguantar el peso de COPEI con el apoyo de COPEI. Pero es que el análisis se va por otro camino, porque en el caso de la amnistía general a los guerrilleros en el primer gobierno, no podría acusarse a Rafael Caldera en ningún momento de ser un guerrillero catrocomunista. Sin embargo, el Rafael Caldera que indulta a Chávez fue el mismo Rafael Caldera que el 4 de febrero del 92 dio aquel famoso discurso que el país interpretó como una validación de las razones de los golpistas. Por eso es que se critica tanto. Lo interpretaron algunos adversarios de Caldera, sí, pero si tú te lees el discurso con claridad y condena el golpe,
no solo condenó el golpe, sino yo lo acompañé a Miraflores a los 2 días a un acto que hizo Carlos Andrés Pérez, donde estuvo el secretario general de la OEA, de defensa de la democracia, y él estuvo, yo lo acompañé. Me acuerdo además que pensé que él iba acá encima y las muchachas de protocolo cuando llegó le dijeron qué bueno su discurso, apenas llegó. Andrés, ¿y él pensaba que ese discurso, o él tenía intencionalidad, porque mucho se ha tejido sobre ese discurso el posteriori y se piensa que era deliberada la intención de ese discurso para revivir la carrera política de Caldera? Porque se decía, Caldera estaba muerto en ese momento. No, estaba muerto. Si yo tengo tengo un foro de Henry Ramos Alupe en el Nacional, amigo tuyo, de diciembre del año 90, donde dice que si el candidato en ese momento es Caldera, gana las elecciones. Pero se decía, Caldera no va a aspirar otra vez. Pero estaba encabezando las elecciones. Antes del discurso. Sí, claro. Estoy hablando del año 90. Pero el discurso marca un antes y un después. No, pero es que fíjate una cosa, que es lo que la gente no... Ese discurso, para entenderlo, hay que ver el discurso del Caracazo, 3 años antes, donde él dice que él no está de acuerdo con la política económica que se está aplicando, y él no era por Carlos Andrés Pérez, como la gente dice, es que le tenía tirre a Carlos Andrés Pérez. No, él fue uno de los pocos políticos en América Latina que disintió del consenso de Washington y estuvo en desacuerdo con esos programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, porque decía que eran criminales con la gente, pues no, que había que cuidar a la gente. Siempre, toda su vida tuvo esa línea. Y cuando él habla el 4 de febrero, dice, yo lo dije hace 3 años, hace 3 años en los cuales apoya el gobierno y dice, no se puede poner el gobierno contra la pared, va a ver a Pérez a Miraflores, lo acompaña a Atlanta a una reunión sobre el tema de la deuda externa. A la gente se le olvida. Pérez va al doctorado honoris causa de la Universidad Lisandro Alvarado que le dan a Caldera en Barquisimeto. Bueno, y resulta que no le hacen caso, no le paran, o sea, no hubo ningún empeño de rectificar, y cuando viene la sonada del 4 de febrero del 92, lo que pretendían era que no se hablara. O sea, pretendían que se aprobara el decreto en el Congreso y no se hablara cuando todo el país estaba en ascuas, sabiendo, angustiado, esperando una voz que dijera qué había pasado. Entonces él dijo, esto no puede ser, aquí hay que hablar, y le dice a Octavio Lepage, que era el presidente del Senado, yo voy a hablar, hay que hablar, pues, ¿no? Andrés, vamos a ir al corte rapidito. Vamos a ir al corte comercial, pero al regreso la gran pregunta es, ¿sabía o no sabía Rafael Caldera que iba a haber un golpe el 4 de febrero? ¿Estaba al tanto o no estaba al tanto de que se le consideraba a él como uno de los notables que podría encabezar un gobierno posteriormente a ese golpe? Vamos al corte y ya venimos con más de esta conversación con Andrés Caldera Pietri. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar.
con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta y así nos va. Tenemos a Andrés Caldera Pietri con nosotros el día de hoy acá. Y le preguntaba a Daniel antes de ir a la pausa sobre el conocimiento, el conocimiento que podría haber tenido Rafael Caldera del golpe del 4F. Ajá. ¿Qué nos dice Andrés? Mira, aprovecho la oportunidad para hacer una cuña del trabajo que estamos haciendo en la Fundación Tomás Liscano, que es la página rafaelcaldera.com, y ahí pueden encontrar en YouTube un video que yo les mandé a ustedes de una intervención de Caldera a un mes del 4 de febrero en el aula magna de la UCB, donde yo lo acompañé. Un extraordinario discurso. Aquí lo difundimos. Donde se presentó un grupo de gente que eran partidarios de los golpistas. Uh-huh. Mira, si alguien fue toda su vida abierta y claramente institucional, respetuoso del Estado de Derecho, nunca conspiró ni creyó en el camino de los golpes militares, fue Rafael Caldera. Y la demostración la dio en el segundo gobierno, cuando tiene el conflicto, empezando el gobierno con el Congreso, que él suspende las garantías constitucionales, uh-huh. El Congreso las restablece y las suspende nuevamente, y el país le pide un calderazo. Era la época del Fujimorazo. Sí. Y él dice, yo no puedo traicionar una vida, toda una trayectoria de defensa del Estado de Derecho. Y te advierto, habíamos muchos que pensábamos uh-huh. que si no disolvía el Congreso y convocaba unas nuevas elecciones, no iba a poder gobernar porque estaba en minoría absoluta. Uh-huh. Con la crisis bancaria que le tocó encima. Pero la gran pregunta es, no lo sabía. Rafael Caldera del golpe del 4 Eso es un invento de este general Peñalosa que sacó en un libro y me dijo el general Ochoa que leyó el borrador y le dijo, quita eso porque te lo van eso es mentira. O sea, es como el cuento, el libro Los náufragos, donde se dicen muchas mentiras. Yo hice un trabajo sobre eso que está publicado en este libro. Aquí le traje a Neomar los libros, que no sé si uno yo te lo mandé a ti, Daniel, la otra vez, que es el que publicó la Universidad Metropolitana con la Konrad Adenauer. Ahí hay un trabajo mío sobre ese libro de los náufragos, uh-huh. donde llegan prácticamente a decir que Caldera se reunía en casa de Uslar con los notables, sí. conspirando contra Carlos Andrés Pérez. Caldera nunca iba para la casa de Uslar. Tenían una distancia muy grande. Bueno, incluso llegan a decir que se reunieron Luis Herrera y Lucinchi para conspirar en Nueva York. Nunca, siempre su actitud, su manera de ser era frontal, directa. Bueno, por eso fue que Pérez Jiménez dijo una vez que era un tipo intratable. Pocos minutos, Andrés, y que no quisiera que esto se nos fuera. Yo quería preguntar una cosa. Porque fíjate, vas a tener que invitarme para otro programa. Va a tener que volver a venir. Yo sé que será la trampa que no estaba preparando. Pero sí, fíjate, además que no hemos hablado de lo que está pasando en el país ahora tampoco. Es verdad. Mire, en la entrevista que le hace Leopoldo Castillo en Venevisión, después del golpe del 4 de febrero, a Rafael Caldera, que también la han difundido ustedes, Rafael Caldera esboza lo que él considera que son las soluciones para que no siga la conflictividad en el país. Claro. Y entre esas soluciones estaba una asamblea constituyente, entre esas soluciones estaban buena parte de las que luego toma como bandera el chavismo cuando llegan en el 98. Entonces, eso era coincidencia? No, lo que él estaba empujando era la reforma constitucional que la había presidido durante 3 años. La comisión bicameral la había discutido con los mejores y constitucionalistas del país y lo que planteaba era el recorte del periodo, el que se convocara en ese momento a elecciones de todos los poderes. Ahora, esa reforma constitucional, en buena medida, el no haberla aprobado, el haberla engavetada, fue lo que nos llevó a la constituyente después de Chávez. Sí, yo recuerdo, además, Andrés, probablemente muy imbuido, Rafael Caldera, por la constituyente y la reforma de la Constitución que se hizo en Colombia en el 91. Creo que fue una reforma constitucional que venía también un poco a apañar, digamos, ya el acostumbramiento de un sistema político a un régimen bipartidista que acusaba desgaste y todo lo demás. Y entonces se trató de alguna manera de apuntalar la supervivencia del régimen. Andrés, mi pregunta final tiene que ver con algo que tú decías hace un ratico. Y es que Caldera se empeñó desde el principio, que fue de los pocos políticos que cuando se puso de moda el llamado consenso de Washington, las políticas de ajuste por shock y todo este tipo de cosas, Caldera no veía con buenos ojos aquello y que criticó por eso, y que tú dices que fue muy consecuente al criticar el paquetazo que fue medianamente implementado, que no es que se haya implementado completamente, de Carlos Andrés Pérez y su equipo de técnicos. Ahora... Bueno, una de las fallas enormes de ese paquetazo, de lo que no se habla, uh-huh. fue la crisis financiera que hereda Caldera en el segundo gobierno. De eso tenemos que hablar. Por falta de supervisión bancaria. Pero fíjate, Caldera llega en el 93 diciendo que, bueno, que se había puesto a los pobres a pagar los platos rotos de los excesos de los políticos y todo lo demás. El discurso de que, bueno, que Pérez había fracasado en su intento de reformar la economía.
Pero Caldera luego tiene y trata como que volver a la política proteccionista del gobierno, a la política, digamos, de justicia social, es ideal, también muy imbuido por la Iglesia cristiana, de retomar lo que era el rumbo del gobierno en la época primera de la República Civil. Pero luego tiene que tomar su agenda Venezuela y son duros los ajustes que vienen con la agenda Venezuela. Y tiene Caldera luego que ver también en el decurso de su gobierno cómo Copey termina siendo la oposición. No terminó al final de los días, Andrés, Caldera profundamente dolido de lo que era la situación de su partido y de tener que contravenir lo que él inicialmente creía como política económica acertada del país. Mira, yo pensaba que en la elección del 93, cuando la gente eligió a Caldera, ya se había dirimido el pleito copeyano. O sea, le habían dado la razón a Caldera, lo lógico era que Copey volviera otra vez. Pero ahí aprendí que los pleitos de familia son los peores. Eso fue horrible. Pues realmente el adversario más fuerte que tuvo Caldera en el segundo gobierno fue su propia gente de Copey. Fue terrible. Ahora, yo te digo una cosa para hablar de un poco del presente y del futuro. Hay un mundo social cristiano en el país enorme. Hay mucha gente que cree en esas ideas, que creyó en esos hombres y que está esperando que eso se reconstruya. O sea, Copey ahorita se ha convertido en una franquicia que maneja una persona y triste, es muy triste pues el papel en lo que hemos llegado. Pero ese mundo social cristiano está ahí esperando un mensaje, pues. Andrés, te vamos a invitar nuevamente. Lamentamos mucho que se nos haya acabado el tiempo porque lo que me tocaba preguntarle era que bueno, que parece que finalmente Caldera le ganó a Eduardo Fernández, porque Eduardo Fernández anda con Henry Falcón, pero eso quedará para otro programa. Mira, vamos a hacer otro programa y aprovecho mi cuña, digo, nosotros estamos en redes, es Rafael Caldera Oficial en Instagram, en Facebook, es Rafael Caldera Off en Twitter, la página web rafaelcaldera.com, visítennos, síguenos, que estamos haciendo un trabajo ahí por mantener la memoria de la historia contemporánea. Virginia Betancur ha hecho un gran trabajo con su papá, ha publicado bibliotecas enteras del presidente Betancur. Bueno, nosotros estamos tímidamente empezando, pero también tenemos una responsabilidad grande con el país. Gracias, Andrés Caldera, y gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, este programa se acabó. Nos esperamos de nuevo mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCM 750 AM. RCN.